Hola chicos, en esta segunda clase de historia vamos a ver el tema de la Revolución Francesa. Esta es una primera parte, después estaremos trabajando con un tutorial que sería correspondiente a la segunda parte de este mismo tema. Comenzaremos viendo el contexto de Francia, cómo estaba Francia antes de la Revolución Francesa. Francia en el siglo XVIII estaba atravesando una serie de dificultades, como por ejemplo la crisis agraria. Estas se debió a malas cosechas, y estas malas cosechas se debían a una sequía que había. La mala cosecha se traduce en falta de alimentos, por lo tanto la población no estaba bien nutrida, por eso la hambruna, y quedaba expuesta a la expansión de las pestes. También la crisis agraria se repercutía en la economía, y así es que hubo una crisis económica por la suba del precio del pan y la baja de los salarios. En lo político, vamos a ver que en 1715 muere el rey Luis XIV, que era el rey que representaba el absolutismo en Europa. A partir de su muerte, el absolutismo empieza a ser cuestionado y empieza a decaer en Francia. El rey que lo sucede es el Luis XVI, que trata de tomar algunas cuestiones o algunos puntos de la ilustración, ya vamos a ver qué es la ilustración, y trata de hacer reformas administrativas y fiscales, lo que va a empujar todavía más a la crisis del reino. En lo social, en Francia, antes de la Revolución Francesa, teníamos dos grupos o dos estamentos: el grupo de los privilegiados y el grupo de los no privilegiados. Dentro del grupo de los privilegiados estaba la nobleza, que era la que ocupaban los cargos políticos más importantes, acompañando al rey, no pagaban impuestos y eran juzgados por cortes especiales, ¿sí? Y también dentro de este grupo estaba el clero, que eran funcionarios de la iglesia, en especial los que ocupaban los cargos más altos, que también tenían los mismos privilegios que la nobleza. Y abajo, en el grupo de los no privilegiados, teníamos por ejemplo los campesinos que eran la base de esta sociedad, porque era una sociedad netamente agraria, eran los que trabajaban en el campo y los que generaban los alimentos y la riqueza de los nobles, ¿no? Y sostenían la economía del reino, así como sucedía en toda Europa. También estaban los burgueses, que pertenecían a esta clase de no privilegiados, pero que habían acumulado una gran cantidad de riqueza a partir de su actividad comercial. Incluso muchos eran mucho más ricos que los nobles, ¿no? Y empezaban a pelear por el poder político. Y la Revolución Francesa era propicia para esto. También dentro de este grupo estaban los artesanos, y que realizaban algunas actividades dentro de las ciudades, que también, bueno, estaba dentro de este grupo y eran los que estaban pagando impuestos, ¿no? Y tenemos también el bajo clero, que eran los curas, los que estaban en mayor contacto con los campesinos, con la gente en las ciudades, y eran pobres, se diferenciaban mucho del alto clero, que el alto clero acumulaban gran cantidad de riqueza. Entonces ahí tenemos la sociedad eh, francesa dividida en dos grandes grupos. Y tengamos en cuenta esto para el análisis que hagamos luego en una de las causas que llevó o cómo fue el proceso de la Revolución Francesa. Repasando entonces, la sociedad francesa estaba dividida en grupos de privilegiados y no privilegiados. Dentro del grupo privilegiado teníamos dos subgrupos, que serían los nobles y el alto clero. Y dentro de los no privilegiados, a ellos se les llamaba tercer estado o la gente común. Dentro de ellas, a pesar de ser un solo grupo, teníamos muchas diferencias entre los campesinos, los burgueses, que les dije que habían acumulado una gran cantidad de riqueza y que algunos eran mucho más ricos que los nobles. Después estaban los artesanos y algunos de otros oficios que vivían en las ciudades, y el bajo clero,
¿sí? Y el resto de la sociedad. Eso forma parte de lo que vamos a ver enseguida, lo que se llamaba el tercer estado. Las causas que llevaron a la Revolución Francesa. Una de las primeras que nombramos acá es la Ilustración o el siglo de las luces, que fue un movimiento cultural que se expandió por todo Europa y que cuestionaba el poder del rey. Se preguntaba por qué el rey tenía el poder, por qué el rey era rey. Cuestionaba la iglesia y también cuestionaba el orden económico, porque decía que la economía debía ser libre. De estas ideas, algunos reyes toman, digamos, algunas que se podían implementar en su reino, como el caso de la fisiocracia. ¿Sí? El rey Luis XVI de Francia toma la fisiocracia para implementarla y ya vamos a ver cómo la implementa o trata de implementarla en Francia. Otra de las causas es la revolución industrial que había surgido en Inglaterra, e Inglaterra necesitaba vender sus productos. Y en un periodo de tiempo, antes de la Revolución Francesa, logra firmar un acuerdo con el rey francés por el cual le permiten vender productos ingleses en Francia. Esto perjudica directamente a la burguesía francesa, ¿no? Y además la burguesía francesa veía cómo en Inglaterra se expandía el libre comercio, cosa que en Francia no estaba todavía. Y eso buscaban también. Las malas cosechas, ya dijimos, las malas cosechas afectaban a estas sociedades netamente agrícolas. Si teníamos una mala cosecha, lógicamente se iba a repercutir o iba a repercutir en todos los ámbitos sociales, ¿no? Porque esta es una sociedad todavía sociedad feudal y dependía del trabajo en el campo. Entonces esto afectaba a todos, a los campesinos y a los consumidores, ¿no? A los que consumían los productos que se hacían en el campo. Y ahí vamos directamente al aumento de precios. El aumento de precio esencialmente del pan. El pan fue uno de los productos principales de estas sociedades, especialmente de las sociedades de los estamentos más bajos. Entonces la suba de pan afectaba directamente a todos. Todo esto iba aumentando el malestar de todos los sectores de la sociedad en contra del rey. A esto le vamos a sumar la bancarrota de la monarquía. ¿Qué quiere decir esto? Que la monarquía estaba en una crisis, pasando una crisis económica. ¿Por qué? Porque había gastado muchísimo dinero en las guerras, especialmente en contra de Inglaterra. Y la última fue ayudar a los colonos ingleses de Norteamérica a liberarse de Inglaterra. Allí invirtió mucho dinero y también eh, debía mantener el costo de los palacios, de las fiestas que hacía allí y también mantener a todos los nobles. Eso demandaba una gran cantidad de dinero y por eso estaba en una crisis. Y esto llevó directamente a querer a hacer una reforma impositiva, a subir los impuestos, que ya lo venía haciendo para el resto de la población, pero en este caso quería cobrarle impuestos a un grupo privilegiado, cosa que ya vimos cuáles eran. Era el noble y el alto clero, que el rey pretendía cobrarles impuestos, impuestos sobre sus tierras. Esta idea de cobrar impuestos sobre las tierras era una idea de la Ilustración que sacó a través de la fisiocracia. La fisiocracia era una teoría, es una teoría, digamos, económica que sostiene que la riqueza de las naciones dependía del trabajo en la tierra. De allí dependía una nación acumular riqueza. Si se trabajaba bien la tierra, entonces tenían que obtener muchas ganancias y así acumular riqueza. Y una forma de empezar a establecer esto de la fisiocracia era cobrarles impuestos a los que tenían en su poder la tierra. ¿Y quiénes eran? Los nobles. Entonces, esto es la reforma impositiva que trataba de hacer Luis XVI. Trató de cobrar impuestos a los nobles. Lógicamente, los nobles se opusieron. Y ante esta oposición, ya vamos a ver que frente del rey estaban los burgueses, que estaban en contra de las medidas que el rey había tomado porque dejaba ingresar a, a Francia
a los comerciantes ingleses para vender su producto y perjudicaba a los comerciantes franceses. Entonces los burgueses estaban en contra de el rey. Las malas cosechas llevaron a que los campesinos también se estuvieran en una mala situación y estuvieran también en desacuerdo con el sistema social, ¿sí? En contra de los nobles y de la monarquía. Y en la ciudad, la suba de los alimentos llevó a que la gente común de las ciudades también estuviera en desacuerdo. Lógicamente, a todo esto se le aumentaban los impuestos a todos e incluso pretender cobrarle a los nobles, el rey se ganaba más enemigos. Ante esta situación, el rey tuvo que llamar a los estados generales. Vamos a ver qué son los estados generales. Los estados generales eran instituciones colegiadas donde se reunían representantes de los distintos estamentos, como vimos anteriormente, de los nobles, del clero y del tercer estado, para aconsejar al rey. Estos estados generales no se habían convocado desde 1614. Estamos recién en 1788 y ahí el rey los convoca para resolver esto y para buscar apoyo, así poder subir los impuestos a los nobles. Así que en 1788 el rey convoca a los estados generales y así en toda Francia hay reuniones políticas después de mucho tiempo. Hay reuniones políticas en café, en almacenes, en iglesia. La gente empieza a hablar de política y de la situación en la cual estaba Francia. En cada distrito del común, el tercer estado eligió diputados, ¿sí? Y redactaba cuadernos de queja. Ahí tenemos, si ustedes leen un poquito la queja, que era costumbre mandarles al rey. Aquí, por ejemplo, la gente más pobre del interior de Francia se quejaba porque debían pagar para hacer fuego, debían pagar para pastar, o sea, se quejaban en contra de los señores feudales. Pero acá en esta convocatoria, entre los pedidos estaban ya la idea de la ilustración, la idea de la libertad de todos, la idea de la igualdad entre todos. Así, en mayo de 1789 comienza a sesionar en Versalles los estados generales. Miren la cantidad, ahí tengo una imagen, es lógicamente una pintura, pero ahí representa una gran cantidad de diputados que se sientan a tratar. Sin embargo, cada uno, la tradición de estos estados generales decía que cada estamento debía reunirse por separado y acordar una postura. Una vez que todos, por ejemplo, los nobles acordaban una postura, todo el clero acordaba una postura y todos los representantes del tercer estado acordaban una postura, recién se reunían con el rey, recién iban a esa reunión en el Salón de Versalles y allí votarían. Cada estamento tenía un voto, o sea que había un voto por la nobleza, un voto por el clero y un voto por el tercer estado. Recordemos que el tercer estado era el resto de la sociedad y por lo general el tercer estado acá estaba manejado por la burguesía. Ante esto, vamos a ver que siempre ganarían los grupos privilegiados, porque si decimos que la nobleza tiene un voto, el clero o el alto clero tiene otro voto, ya son dos. Y el Estado General tenía un solo voto, o sea que lo que disponían los grupos privilegiados siempre ganaba. Y el tercer Estado nunca podía imponer sus ideas. Y en este caso, recordemos que los Estados Generales habían sido convocados para resolver el tema de cobrar los impuestos a la nobleza. Lógicamente, la nobleza iba a salir triunfante de esto porque tenía asegurado la cantidad de votos. Eran dos votos contra uno del tercer estado. ¿Sí? Así comienza, digamos, este es el inicio de la Revolución Francesa. Recordemos entonces, el tercer estado fue convocado en 1788. Esto abrió la posibilidad que todo el pueblo francés comenzara a hablar de política, a ver la situación del reino y a quejarse contra el rey, y esta vez las quejas iban ya empapadas, digamos, de la idea de libertad y de igualdad, las ideas que había desarrollado la Ilustración. Todos éramos libres, todos éramos iguales,
Por lo tanto, esto cuestionaba el poder del rey. Los estados generales, dijimos, se reúnen en mayo de 1789 en el Palacio de Versalles. Tradicionalmente se reunían todos los grupos separados, los nobles por un lado, el clero por el otro y el tercer estado por el otro. Una vez que ellos acordaban una postura, se reunían todos con el rey y votaban. Y siempre ganaban hasta ese entonces lo que disponían los nobles y el clero. Y el tercer estado nunca podía imponer su postura. Ahora bien, yo les decía que ahí ese era el punto de comienzo de la revolución. ¿Por qué? Porque los diputados del tercer estado, lejos de ponerse a discutir si se cobraba o no impuesto a la nobleza, empezó a proponer algunos cambios. Y dentro de estos cambios, por ejemplo, era el aumento de representantes para el tercer estado. Se decía que el tercer estado era la gran cantidad de población, por lo tanto tenía que tener más representantes dentro del estado general. Y otro pedido que hacía es que no se vote por estamento, sino por cabezas. Mire, aquí tenemos en el gráfico más o menos los números de los diputados por cada grupo, por cada estamento. Entre los nobles tenían 270, el clero tenía 291, el estado llano o el tercer estado tenía 578. No tenía proporción. El estado llano o el tercer estado tenía que ser más porque eran muchas más personas. Y el voto per cápita. Esto, lógicamente, va a ser rechazado por el rey. Ante este rechazo, ¿sí?, el tercer estado, junto con algunos diputados del clero y de la nobleza, se separan y se juntan en lo que se llama la Asamblea Nacional. Esto en junio de 1789. Eh, la Asamblea pide o dictar una constitución y poner límites al poder del rey. Ahí empieza entonces la revolución de los diputados. Pero también tenemos la revolución urbana. El rey, lógicamente, no va a estar de acuerdo con la asamblea, envía a las tropas reales a reprimir la asamblea y a disolverla, y es así que el 14 de julio el pueblo de París sale a las calles en apoyo de la asamblea. Eso se llama la revolución urbana. La gente sale y hace la toma de Bastilla. Ahí tenemos una representación. ¿Qué es la toma de Bastilla? Era como un castillo que funcionaba como prisión para todos aquellos, es una prisión política, para encerrar a todos aquellos que estaban en contra del rey. Además, allí se guardaban las armas del ejército y la Bastilla simbolizaba el poder real. Al, al tomar la Bastilla, el pueblo de París, digamos, simbolizaba la caída del poder del rey. Cuando en el campo los campesinos se enteraron de lo que sucedía en París, porque hay que tener en cuenta que también en las otras ciudades de Francia empezó esta revolución urbana, pero en el campo, les decía, cuando se empezaron a enterar y llegar las noticias de lo que sucedía en la ciudad, también empezó un movimiento revolucionario. Y así los campesinos empezaron una violenta revolución. Iban a los castillos de los señores feudales, quemaban todo, saqueaban, quemaban sobre todo los documentos que lo hacían a ellos sirvientes de los señores feudales. En algunos casos asesinaron a muchos señores feudales, por lo tanto los señores feudales tuvieron que huir. Y así fue una violenta revolución también en el campo. Entonces vemos acá que esta revolución comenzó en tres partes, separadas pero con un solo fin: terminar con el orden político, económico y social que estaba hasta ese entonces en Francia. Un pequeño repaso entonces: la revolución de los diputados. ¿Qué significaba esto? Que cuando el rey rechazó el pedido del tercer estado de votar por cabeza y no por estamento, allí empieza la revolución. Repetimos, ahí tenemos el gráfico. Tenemos por el tercer estado, el estado llano, 578 diputados. La nobleza, que eran mucho menos, tenían 200
170 y el clero 291. ¿Sí? Si sumamos la nobleza con el clero, no tenía mucha diferencia con el estado llano. Sin embargo, el estado llano representaba más del 90% de la población. Y lo que se pedía era votar por cabeza, que no se cuente un voto por la nobleza, un voto por el clero, un voto por el estado llano o el tercer estado, sino que todos votaran y se contaran cada uno de los votos. Esto significaría entonces que el estado llano podía ganar las votaciones e imponerse ante la nobleza y el clero. Lógicamente no le convenía ni al rey, porque le ponían límites a su poder, no le convenía a la nobleza, porque ya no estábamos discutiendo si perdía el privilegio de pagar impuestos o no, sino también perdía poder, ni al clero, ni al alto clero. Esto, lógicamente, el rey lo rechaza y el tercer estado, ante el rechazo del rey, lo que hace es juntarse en otro lugar, en este caso la cancha de pelotas. ¿Sí? ¿Qué es la cancha de pelotas? Es una cancha cerrada dentro del Palacio de Versalles, y el deporte este era como el tenis, ¿sí? Es el antecesor al tenis. Ahí se juntan los diputados del tercer estado y algunos de la nobleza y del clero, y el 20 de junio juran fidelidad o juran no disolverse hasta dictar una constitución. Ante esto, lógicamente, el rey va a actuar y manda a reprimir a la asamblea y a disolverla. Cuando el pueblo de París se entera de esto, sale a la calle a defender la asamblea. Y ahí empieza la revolución urbana. Les decía, la toma de Bastilla es tomar algo que simbolizaba el poder del rey. ¿Sí? Allí es donde estaban prisioneros todos aquellos que estaban en contra del rey, allí donde se guardaban las armas reales. Entonces la toma de Bastilla significó la caída del rey. Esa es la revolución urbana. Y lógicamente lo que pasó en la ciudad de París se expandió a todas las ciudades del interior de Francia. Y por último, les decía, en el campo, cuando llega la noticia, los campesinos, ¿sí?, también se levantan en contra del poder que los oprimía, que era el poder de los señores feudales. Van a los castillos, los saquean, queman documentación, en algunos casos asesinan a los señores feudales. Y esto es el inicio de la Revolución Francesa. Así que, bueno, hasta acá llegamos en esta primera parte. Después vamos a ver, porque la Revolución Francesa no termina acá, sino que va a continuar en varias etapas. Pero bueno, espero que sea este tutorial orientador para ustedes y puedan consultar todas las dudas que les quede, algunas partes que quedaron dudosas en la explicación me pueden preguntar tranquilamente a través de la aplicación con la cual estamos trabajando. Vean detenidamente este video, véanlo todas las veces que puedan, así están preparados para resolver las actividades que les voy a enviar en posterioridad. Gracias.